Bienvenidos una vez más al canal de los versus. Analizaremos a dos de nuestros antagonistas principales, Albert Wesker contra el último antagonista del momento, o por lo menos en versión remake, Osmond Saddler. ¿Quién ganaría? Albert Wesker. Albert Wesker sería el villano más conocido de toda la franquicia de Resident Evil, quien haremos un resumen compacto y completo para saber a profundidad sobre él. Él con otros 12 niños serían parte del Proyecto W, o también conocido como el Proyecto Wesker gracias al director original de este proyecto, también a cargo de Oswald Spencer, quien por medio de la eugenesia quería crear los seres perfectos y así autoproclamarse él como un dios. Consiguieron a los hijos de personas muy inteligentes que podrían ser idóneas, de las cuales solo sobrevivieron dos, Albert Wesker y Alex Wesker. Sin embargo, este sería un proyecto muy secreto que ni siquiera la misma Reina Roja tendría registro. Sin embargo, conforme iba avanzando, este sujeto era una persona muy inteligente, muy fuerte y muy capaz, quien se unió directamente a Umbrella para trabajar de la mano, y quien sería uno de los encargados de las investigaciones en las montañas Arkham, con tan solo 17 años, de la mano donde conoció a William Birkin, quienes estaban bajo la tutela y supervisión del Dr. James Marcus. Sabemos que el 29 de julio de 1978 el centro de la formación de Umbrella cerró, pero Marcus decidió quedarse ahí. Cuando recibieron informes del virus del ébola, lo añadieron también a los planes de la investigación del mismísimo virus T. En 1988 pasaría recién a la etapa 3 de desarrollo donde el proyecto Tyrant, donde el mismo Spencer descubrió que estos dos sujetos, tanto Birkin como Wesker, habían sobrepasado a Marcus. Así que decidió hacer lo mismo que hicieron con George Trevor, eliminar a James Marcus. No obstante, sabemos que gracias a las sanguijuelas y los experimentos del virus progenitor, este sobreviviría y tendríamos acceso a los acontecimientos del Resident Evil 0. Se sabe que alrededor de 1991 Wesker tuvo una relación con una mujer emigrante de la República de Donny, la cual se embarazó y sin que el mismo Albert supiera, tuvo un hijo llamado James Muller, a quien veremos muchísimos años más tarde en Resident Evil 6. Por estos mismos años, William Birkin descubrió el virus G en el cuerpo de Lisa Trevor, con quien ya habían experimentado con el virus N-Alpha. Acá Birkin junto con su esposa Ned continuaron con el desarrollo y la experimentación del virus G. Acá también tenemos que Wesker empezó a dudar sobre el mismo Spencer, sobre las intenciones de sus investigaciones, y pidió ser trasladado a la oficina de inteligencia de Umbrella. Sin embargo, muchos de los archivos que buscaba el mismo Wesker no los podía tener en contacto. Durante este periodo, Wesker también fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos. Se le dio información de los programas de armas biológicas del ejército, las cuales envió a mismo Umbrella. Acá sabemos que se volvió capitán de los Stars, la unidad especial de la RPD. Durante estos mismos años ya se empezaban a tener los reportes del primer Cerberus que había cobrado una víctima en 1998, y un grupo de zombies a los cuales ya estaban examinando tanto Wesker como Birkin los sucesos y viendo cómo el Dr. Marcus aparecía en una forma joven ante ellos. Acá Albert decidió aprovechar la oportunidad para enviar a los Stars y buscar la información necesaria en estos lugares. El 23 de julio del 98, el equipo Bravo de los Stars fue enviado a investigar al bosque de Rick. Sin embargo, Wesker ya había saboteado el helicóptero para tomar a prueba los mismos bows creadas por el virus T, aunque este virus T no fue propagado por Wesker sino por Marcus. Acá sabemos que el tren Explicit Express que transportaba trabajo desde Umbrella fue infectado por sanguijuelas que también estaban infectadas con el virus T. Con este tren destrozado y el virus esparcido, Albert vio un nuevo camino para él: abandonar Umbrella e ir definitivamente por cuenta propia. Pero antes debía hacer explotar el ahora infestado centro de formación, donde se cruzaría con el prototipo del Tyrant T-001. También se encontraría con el mismo coronel de Umbrella, con mucha confianza, Sergei Vladimir, quien al parecer dudaba también del mismo Wesker, que envió a uno de los Tyrants Ivan, unos Tyrants bien desarrollados que tenía como guardaespaldas, a enfrentarlo, pero gracias a la explosión del mismo centro de formación pudo lograr escapar, dando activación al equipo alfa de los Stars para ir a la mansión de Spencer, y de paso utilizarlos como conejillos de indias. Acá vemos todos los sucesos de Resident Evil 1, como Rebecca Chambers y algunos sobrevivientes del equipo Bravo llegaron a la mansión y todos los sucesos acontecidos, puesto que desde que llegaron Wesker se perdió y tenía breves apariciones, y en el comienzo ya sabían que había un traidor dentro del grupo. Como pudimos ver, uno de los miembros de los Stars ya sabía él sería la persona que Enrico en un comienzo quería desvelar, pero el mismo Wesker lo eliminó antes de que se dieran cuenta. Jill al comienzo pensaba que era Barry. Acá nos damos cuenta que Barry Burton estaba siendo amenazado por el mismo Wesker para que lo ayudara. Wesker amenazó a su familia. Tanto Chris como Jill se enterarían de estos sucesos, por lo que tendrían bastantes dudas de quién era Wesker, aunque estos se enterarían al final de todos los acontecimientos del mismo Resident Evil 1. Cuando llegaron al laboratorio final, antes de la activación del Tyrant T-002, Wesker revelaría su plan.
Wesker activa el Tyrant. El mismo Tyrant acabaría con Wesker con un garrazo. Sin embargo, gracias a los experimentos en el proyecto W, esto gracias al virus prototipo del cual ya habían experimentado, con parte de la cepa del virus progenitor, Wesker sobrevivió. En sus últimas instancias de recuperación, Wesker trató de sacar toda la información posible de la computadora, a lo que la Reina Roja lo denegó. Wesker se da cuenta que no tiene la información necesaria, le dice a la Reina Roja que se vengará, tratando al final de escapar de la mansión, donde se encontrará con algunas Bows, entre ellas Lisa Trevor, quien tendrá un enfrentamiento en unas cuantas ocasiones, finalmente dándole con el candelabro, finalmente neutralizándola y posiblemente siendo eliminada después de la explosión. Y es que sabemos que también a finales del mismo año trabajaría con una organización enemiga de Umbrella llamada la Tercera Organización, o simplemente conocida como la Organización. Acá enviaría a Ada Wong a recuperar muestras del virus G a Raycon City, puesto que los sucesos ya estaban a priori de pensar, pues que al final Ada consigue las muestras del virus G, pero no del mismo virus, sino de frente de la sangre del mismo William Birkin. Para el 1 de octubre, Wesker indicó al gobierno de los Estados Unidos el bombardeo de Raycon City por la mañana para detener el esparcimiento del virus. Wesker se dirigió por las muestras del virus de Verónica, que fue creado por Alexia Ashford. Acá vemos los sucesos de Código Verónica, donde lo más resaltante sería el enfrentamiento del mismo Wesker con su desarrollo sobrehumano contra la misma Alexia en su versión Verónica. Y dependiendo del canon oficial, en el enfrentamiento en el primero Wesker es humillado, pero en el canon oficial Wesker le dio un enfrentamiento y pudo escapar, en lo que veían a Chris Redfield. Acá también vemos que Chris se entera de que Wesker estaba vivo, se lo enfrenta y técnicamente Wesker lo humilla, pero pues a todos los acontecimientos que están sucediendo, Wesker lo deja vivir, y sabemos que no iba a lograr su cometido, pero gracias a encontrarse al cuerpo de Steve y tomar muestras del virus de Verónica, pudo completar su misión. Después haría negocios con Javier Hidalgo con el mismo virus de Verónica, puesto que el virus T no estaba haciendo nada, ya que quería salvar a su esposa Hidalgo, quien estaba con el cáncer que no podía curar. Le administró el virus T, pero eventualmente no era suficiente. Acá vemos cómo esta muta y que su hija iba a pasar lo mismo, por lo que Wesker trabajó con él para darle el virus de Verónica, que tenía un mejor funcionamiento. Acá vemos los sucesos de los acontecimientos en el que Leon Scott y Jack Krauser enfrentan a toda esta situación, y donde el mismo Jack Krauser tiene información sobre el mismo Wesker, quien ya sabemos al final se contactaría, puesto que ya tenía la misma perspectiva después de haber sido herido. Para el 2003 sabemos que Albert Wesker estaba en Rusia con la finalidad de conseguir los datos que no consiguió en la mansión. Recordemos que la Reina Roja no lo dejó. Acá Chris y Jill también estaban en una misión en la unidad de respuesta de peligros biológicos para acabar con Umbrella de una vez por todas. Acá Wesker les tiene una trampa y entre todo el suceso agarró lo más importante que estaba buscando en la caja fuerte, información que pensaba que él necesitaba. Al parecer todo esto era una trampa y era una bomba la cual explotó. En ese momento Chris y Jill salen con vida, Wesker también, pero quedaron separados tras la explosión. Acá ya vemos los sucesos a continuación de la caída de Umbrella. Wesker se acercó a las instalaciones de Umbrella en Rusia, las cuales estaba dirigida bajo el mismo Sergei Vladimir. El cuerpo del mismo Sergei era de los pocos cuerpos de 1 en 10 millones que aceptaban al virus T. Sabemos que Chris y Jill también se dirigieron a estas mismas instalaciones, donde encontraron el proyecto Talos, quien se suponía que era la Bow definitiva, el Tyrant perfecto. Acá Sergei le envía 2 Ivans. Albert, recordemos que se enfrentó a uno de ellos muchísimos años atrás, pero acá Wesker pareció ser más poderoso y derrotar a ambos Ivans. Acá se encuentra finalmente de nuevo con Sergei, quien le mostró la Reina Roja y cómo estaban interactuando con Talos. Acá vemos uno de los sucesos más importantes de toda la saga Resident Evil que no se nombra demasiado, es que Sergei se convierte a voluntad en una Bow, y ya tenía en posesión dentro de su organismo el virus T. Lo más sorprendente acá es que él tenía el control total de poder convertirse en esta Bow, y más aún sin perder la conciencia. Finalmente Wesker, en una lucha muy difícil, logra derrotarlo, eliminando a la Reina Roja y robando los datos finales de Umbrella, dándolos en conocimiento del mundo, destruyendo finalmente la corporación, entre comillas. Wesker se contactó con Tracel, otra corporación farmacéutica en la que empezó a trabajar poco a poco, teniendo gracias a ello divisiones secretas de armas biológicas, y conocería a alguien en particular, Excella Jones, quien más adelante tendría uno de los cargos más importantes en una de las divisiones de Tracel. Acá también sabemos que gracias a la Tercera Organización, Wesker envió a Ada a conseguir las plagas. Acá también descubrimos que Krauser ya se había contactado con Wesker, aunque un poco diferente en el canon original que en el remake, pero eventualmente se suponía que Krauser trabajaba tanto como para Wesker como para Sadler, y a quien se le había implantado la plaga de control. Al final la misión principal de Wesker era conseguir la muestra de las plagas. Al final se consiguió las plagas, pero no se las entregó. Wesker a disposición se encargó de ir, no sabemos si personalmente o enviará a alguien a recuperar alguna
muestra de las plagas. Encontraron el cuerpo de Krauser y ahí sacaron las mismas muestras de las plagas, las cuales potencializaron en una tercera cepa que combinaba tanto la plaga de control como la plaga común, haciendo un tercer tipo en el que vemos en los acontecimientos de Resident Evil 5. En todos estos sucesos vemos algunos acontecimientos tanto de Chris como de Jill desde Revelations 1, teniendo una última misión en búsqueda de Oswald Spencer, quien después de tanto habían descubierto dónde vivía. Wesker también descubrió dónde vivía, puesto que después de la desaparición de Umbrella, este se había escondido. Gracias a Irving, otro miembro trabajador externo de Trycell, descubrió su paradero, lo encontró y acá descubrió que fue parte del proyecto W y que solo fue un experimento todo este tiempo. Acá Wesker le comenta que el verdadero dios sería él, eliminando finalmente Spencer, y acá llegando Jill y el mismo Chris Redfield, teniendo un enfrentamiento increíblemente difícil para ambos personajes. Al final parecía que Wesker iba a acabar finalmente con Chris, a lo que Jill lo evita y se lanza con él, aparentemente muriendo ambos. Después de esto, Chris no supo más de Jill por muchísimo tiempo, hasta las misiones de Resident Evil 5 en África. Redfield fue enviado con una misión en búsqueda de Irving, se encontró con los planes del mismo Wesker, descubriendo cosas importantes como el virus progenitor, el Uroboros, la aplicación de las plagas, la conexión con Trycell, la misma Excella, y como la misión principal del Uroboros, que era para Wesker el virus perfecto, era esparcirlo por todo el mundo, y que solo los cuerpos más dignos sobrevivieran. Cada Chris encontraría de nuevo a su vieja amiga Jill, sin embargo está siendo controlada. Al parecer, Wesker aprovechó la misma Jill Valentine para mantenerla viva, poder controlarla y aprovechar los anticuerpos del virus T que tuvo Jill Valentine gracias a los acontecimientos en Raycon City, haciendo finalmente el Uroboros una posibilidad bastante grande y reduciendo la tasa de mortalidad del mismo virus. Acá vemos todos los acontecimientos de Resident Evil 5 hasta que finalmente liberan a Jill del control, donde Sheva y Chris se enfrentan al mismo Wesker, quien efectivamente era muy superior, pero gracias a los datos que tenían en cuenta, sabían que si le inyectaban sobredosis mismo Wesker, este sería incontrolable. Por suerte para ellos, en el enfrentamiento entre tantos lanzacohetes y todo, logran inyectarle, perdiendo el control y tratando de escapar, a lo que ambos se infiltran, tienen última pelea en el aire, chocando finalmente cerca del mismo volcán. Acá Wesker se enfrentaría de nuevo a estos dos sujetos teniendo un enfrentamiento más difícil, puesto que Wesker había absorbido muchísimo más del Uroboros, convirtiéndose en cierta parte en monstruosidad colosal, pero sin perder tanto el control, y tampoco la conciencia. Al final Joss Stone seguía vivo y llegó junto con Jill en un helicóptero, rescatando a Chris y a Sheva. Albert aún no había muerto, así que Chris junto con Sheva agarraron los lanzacohetes para lanzarles un último golpe de gracia. Uno de los tentáculos del Uroboros trató de evitar esto, pero al final acabando técnicamente con Albert Wesker. Un antiguo investigador y científico especializado en armas biológicas y orgánicas. Sadler en algún momento de su vida se volvería el profeta principal, el máximo líder de los Iluminados, una secta y organización paramilitar que buscaba la dominación del mundo y el establecimiento de un orden mundial, a través de parásitos llamados plagas. En algún momento se contactaría con el mandatario de ese momento, Ramón Salazar, el último descendiente, y de alguna manera le elabora cabeza que aperturara de nuevo los Iluminados, dando pie que puedan excavar y encontrar nuevamente las plagas. Eventualmente el pueblo se quejaría de esto, pero ya habiendo asimilado las esporas, serían contagiados con las plagas. Sin embargo, el alcalde Vitores Méndez sería el principal enemigo de ellos, quien trataría de detenerlos. No obstante, al no poder lograrlo, y una vez infectado, Sadler vio una oportunidad para controlarlo, de manera que el pueblo siguiera a su lado y tuviera mayor control de ellos. Uno de los planes principales de Sadler era secuestrar a la hija del presidente, implantarle las plagas y después devolverla y que empezara su plan. Hizo una fortificación con laboratorios y puestos militares en las islas cercanas. Wesker en algún momento se enteraría del rumor de las plagas. En un comienzo envió a Jack Krauser para ganarse la confianza de Sadler y así conseguir muestra de las plagas, pero también envió a Ada Wong para que éste encuentre las mismas muestras y se las trajera. Sin embargo, Wesker nunca tuvo una confianza total en ninguno de ellos dos. En este momento Krauser trataría de cumplir con su objetivo, sin embargo Sadler contrató a un español llamado Lucera para investigar y hacer determinaciones en aparatos que mejoren su virus. Para este momento Krauser cumpliría con la misión de Sadler y de Wesker, la primera infiltrarse y la segunda que él trajera a la hija del presidente. Sadler le inculcó el huevo y le encerró en la iglesia del pueblo por temor a que los americanos enviasen a alguien a rescatarlo. En este punto ya empezamos con la saga original. Sadler se entera de la traición de Lucera, que quería escapar con las muestras de las plagas. Eventualmente Sadler ya tendría oportunidades de poder vencer a Lee. En el juego
juego original un par de veces. Su necedad, su terquedad y sus posibles visiones que tenía hicieron que solo le inculcaran la plaga a Leon, dejándolo vivo y siendo para él posiblemente una marioneta futura, lo cual Vítores le advirtió que no. De hecho, Vítores ya quería eliminar a Leon y no se equivocó, efectivamente debían hacerlo desde un comienzo. Luego él se enteraría de que Leon habría escapado con el mismo Luisera y que habían rescatado a Ashley, y tras la derrota de Salazar, en el momento en que Ashley se ve muy controlada por las plagas, decide retirarse con Saddler. Leon no pudo impedir la recaptura de Ashley. Finalmente Saddler decide enviar a Jack Krauser para asesinar a Leon, a lo que finalmente se enfrenta con Krauser, aunque sabemos que la ejecutora final fue Ada. En un momento vemos la distracción de Ada Wong. Sí, ya varias veces a Leon la ha salvado, o menos en este juego más que en otro. En esta distracción al final, en el juego original si jugamos las misiones de Ada veremos que Saddler tiene una velocidad impresionante. Su forma de alcanzar es única entre todos e incluso llega a dar miedo de cómo puede hacer esto, sin contar el daño que podrían hacer sus mismos tentáculos si es que te agarran. Al final Ada sería capturada, en Leon la liberaría, en una lucha final Saddler se convertiría en una espantosa o de araña mutante monstruosa hecha por las mismas plagas, pero sin perder el control eventual que tendría la cabeza de Saddler. A lo que al final Ada nos ayudaría con un lanzacohetes, el cual fulminaría finalmente con él. Como hemos podido ver, ambos personajes han sido muy poderosos y difíciles de combatir dentro de la saga Resident Evil. Sin embargo, sabemos muchísimo más de la perspectiva y todo lo que hizo Albert Wesker, puesto que fue un enemigo recurrente y sobrevivió a muchos acontecimientos. A priori, para muchos, Wesker ya hubiera ganado desde el comienzo en que empiece el video, pero vamos a hacer un análisis realista. Ambos son personajes muy rápidos, como hemos visto, y teniendo el control de un virus muy poderoso, en este caso el principal, que es el Uroboros, el cual era una combinación del virus progenitor con diferentes virus, y no necesariamente los que ya tenía en posesión o que nosotros tenemos conocimientos como el virus G y el virus de Verónica, lo cual ni se afirma ni se niega. Y en cambio el mismo Saddler de las plagas, quien más que tener la plaga de control, tenía la plaga de control superior, que tenía por encima de los otros sujetos que habían experimentado la plaga de control como Vítores Méndez. Tenía el control de los ganados y de los mismos bichos contagiados con las plagas, o sea, su poder era increíble aunque no parezca, pero más resaltado en el mismo remake en el 4 original. Su velocidad, fuerza y agilidad era increíblemente superior a la de muchísimas Pows que hemos visto. Sin embargo, la diferencia de Wesker como de Saddler, podríamos decir que ambos son muy rápidos, pero Wesker tenía más como un instinto. Su esquive era superior al del mismo Saddler. No es que fuera más rápido, ambos eran muy rápidos. Sin embargo, Saddler al ir tras de alguien, por ejemplo cuando se enfrenta a Ada, este se demoraba en atacar, y su rapidez era por el mismo movimiento, no por el reflejo. Como podíamos ver con Wesker, Wesker esquivaba. En la gran mayoría de disparos y ataques, pues sí, a diferencia de Saddler, que sí, era muy rápido, lo confirmamos, pero no esquivaba. Ahora las conversiones que tuvo Saddler después, no necesariamente significa que sean mejores, sí son más poderosas, más monstruosas, pero ahí pierde muchísimo la concentración. Tiene un poder más instintivo, más brutal, pero deja de ser tan consciente al 100%, haciendo este un factor en sí negativo y teniendo más puntos débiles a simple vista, como los ojos grandes. Así que sí, tendría un pro y un contra que se convirtiera. Al igual que Wesker, sin su conversión final, posiblemente era el ser más poderoso hasta entonces, y que recurrió a ponerse más Uroboros porque ya lo tenía descontrolado. Ahora Wesker ha tenido diferentes etapas, estos los enfrentamientos que han tenido. Saddler pecó de inocente al tratar de controlar a Leon. Si desde un comienzo hubiera querido eliminarlo, pues sus planes hubieran sido más victoriosos, pero como vio en Leon un gran sujeto que podía controlar, ahí fue su mayor error. Y sin contar pues que estaba Ada Wong por ahí también, y que técnicamente ambos se los enfrentaron. Con Wesker pasan cosas diferentes, puesto que Wesker en sus diferentes etapas se ha enfrentado tanto a Chris, unas 2 veces antes, siendo muy superior a él, y a la misma Ashford, convertida en Verónica. Pero para ser un Wesker de antaño, que no estaba en su prime, ya que la historia de los Redfields en el código Verónica, pues era con uso de armas, en cambio Wesker estaba a puño limpio. Y sabemos que en ese mismo acontecimiento Wesker humilla a Chris. Sin embargo, creo que todos los acontecimientos muchísimo antes de lo que sabemos del Resident Evil 5 hacen que Wesker sea un poco inferior al último. También se enfrentó al prototipo Tyrant, se enfrentó a los Ivans, les ganó, y al mismo Sergei Vladimir, o sea, no estamos hablando de cualquier sujeto. Sin embargo, cualquiera de estos, en su gran mayoría, creo que Saddler los podría derrotar, pero más o menos ya tenemos las conclusiones. Si Saddler se enfrentara a Wesker en una temprana edad, o por lo menos hasta la etapa en la del código Verónica, creo que Saddler sí sería superior a él.
no por mucho, pero tendría mayor control tanto de las plagas si es que se lo enfrentara solo, como la posibilidad que ya hemos mencionado de que envíe a todos sus ganados, quien siempre tuvo la disposición. Sin embargo, el Wesker final, que ya está en una versión más completa, con una regeneración progresiva, un nivel de esquive único que no hemos visto en nadie, podríamos decir que en cuerpo a cuerpo nadie le ha ganado, estamos hablando de humanos. Así que sí, Wesker es superior a Osmund Saddler final. Pues podríamos ver que si Leon pudo enfrentarse al mismo Saddler y Wesker humilló tanto a Jill como a Chris, entonces haciendo una proporción equiparable, no decimos que uno es superior o inferior, pero cada uno podría dejar su conclusión con Ada con Jill y Leon con Chris, porque recordemos que es un Chris que no estaba en su prime. Su prime comienza desde Resident Evil 5 posterior a la falsa muerte de Jill. Antes de eso era un humano aún normal, como vimos en el Revelations 1. Al igual que Leon, que era muy ágil, muy fuerte y muy preparado, entonces en ese equiparable pues Wesker también es superior a las dos conversiones del mismo Saddler, que ojo, no digo que se lo lleve muy fácil, pero sí sería una bow increíblemente poderosa que le podría dar una buena pelea al mismísimo Wesker. Y Wesker convertido pues tendría menos conciencia, sería más primitivo, más atacante y también creo que le ganaría. Recordemos que en base a la historia, al mismo Wesker le tuvieron que lanzar varios proyectiles del lanzacohetes para poder debilitarlo e inyectarle el adicional del suero. En cambio, técnicamente el punto final fue el lanzacohetes que eliminó a Saddler. Y sin contar el final del mismo Wesker, en el que tuvieron que usar dos lanzacohetes por primera vez. La mayoría de bows que han sido eliminadas con esta arma solo fue con una. Estaríamos hablando del primer sujeto que fue eliminado técnicamente con un doble lanzacohetes. Pero en conclusión, Albert Wesker es superior al mismo Osmund Saddler. Nos vemos en un próximo video.